Bueno, nos encontramos en Posada Corazón con César Arias de la Canal, que entre otras cosas es director del Jardín Botánico El Charco del Ingenio, que por cierto el año pasado se integró al sistema del Consejo Nacional de Áreas Protegidas. Pues muchísimas gracias, César Arias, por esta entrevista. Bienvenido. Gracias, Sandra. Oye, cuéntame, ¿dónde naciste? ¿De dónde eres? Bueno, clínicamente nací en la Ciudad de México, pero bueno, mi familia es de San Miguel de Allende y pues desde muy niño siempre fue San Miguel para mí el referente familiar y emocional y afectivo, ¿no? Desde muy niño y obviamente a medida que pasaron los años, yo estudié en la Ciudad de México y en otros lugares, pero ha sido San Miguel pues donde he gravitado la mayor parte de mi vida, ¿no? Okay. ¿Y en dónde estudiaste? ¿Qué fue lo que estudiaste? Yo soy abogado, aunque no parezca. ¿Ah, sí? Yo estudié en la Escuela Libre de Derecho, me recibí como abogado. Primero trabajé, lo que más me llamó la atención cuando estudié la carrera fueron los derechos humanos. Y entonces mi primera acción, que no era no era litigio, pero era jurídica, trabajé varios años en Amnistía Internacional, en la sección mexicana de Amnistía Internacional. Realmente la consolidamos, un grupo de gente, y fueron los años duros en los que había la guerra sucia en en México. ¿Qué años? Bueno, eso fue en los 70s, de los 70s a los 80s, ¿no? Que fueron obviamente las dictaduras en toda América Latina, en Centroamérica, y en México pues la terrible guerra sucia que hubo en esos años y que poco sabía la sociedad mexicana, pero nosotros estábamos siempre en esta defensa de los derechos humanos y poco a poco fui derivando más el interés hacia los derechos ambientales y hacia los temas ambientales de conservación en un país como México, que es uno de los países megadiversos, y un país como México, donde la destrucción de los recursos es cada vez más acelerada. Y que tiene una gran riqueza de recursos naturales, ¿no? Sí. De hecho, lo que te quería preguntar es acerca de la sustentabilidad ambiental y sobre todo también de la presa emplazada dentro del Charco del Ingenio. ¿Nos puedes hablar un poquito acerca de eso? Sí, bueno, el Charco del Ingenio hicimos muchos trabajos ambientales previos al Charco del Ingenio, pero fue realmente la intención de rescatar un espacio sanmiguelense maravilloso, natural, que estaba en un abandono terrible, ¿no? Realmente había tala, incendios, basura, ¿no? Y un grupo de gentes, que había sanmiguelenses y había gente de fuera, nos propusimos rescatar ese espacio porque veíamos que la ciudad se lo iba a comer. Y entonces empezamos con unos apoyos económicos de fundaciones, compramos los primeros jirones de lo que hoy es el Charco del Ingenio. Y se llegaron a completar hasta las 66 hectáreas, que son las que actualmente tiene el Jardín Botánico como propiedad suya, ¿no? De la asociación civil. Es un proyecto social, no es una empresa privada, es de interés público, es para los sanmiguelenses, ¿no? Porque muchas veces se piensa que es como un proyecto privado o para hacer negocio, pero no tiene nada de eso, ¿no? Fue completamente altruista y al mismo tiempo ahí se insertó el Jardín Botánico, que es hoy en día pues, de las mejores colecciones de cactáceas que existen en el mundo, ¿no? Entonces, esta presa de la que preguntas es muy importante porque es como un humedal que cuando llegamos nosotros en el año 91, que se fundó el Jardín Botánico, era una presa bastante muerta en vida silvestre porque no tenía refugios para la fauna, para las aves, patos y otras aves migratorias. Y como ya había mucha presión urbana, perros, e incluso de la vida de la fauna misma, de las zorras o los coyotes, etcétera, pues no se reproducía, era una presa muy muerta, ¿no? Entonces por eso hicimos esas islas artificiales, islotes que hay que fueron hechos con maquinaria cuando está seca el vaso, y que hoy en día son los refugios de aves y que ha hecho de la presa Las Colonias uno de los santuarios de aves más importantes del estado de Guanajuato, ¿no? Entonces, esta presa es fundamental, por eso que somos tan celosos de cuidar que no sea afectada por contaminación o por otro tipo de destrucción, ¿no? Sí. Bueno, también sé que en el 2008 el charco también fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la ONU, ¿no?
¿Eso no fue? No, hay una confusión ahí. No, a ver, no. Cuéntanos acerca de No, eso. o sea, San Miguel fue declarado Patrimonio Mundial Sí. por la UNESCO junto con Atotonilco. Ajá. Pero nosotros en ese momento no promovimos extender, ni tampoco era la intención de la UNESCO, extenderlo al área natural del Charco del Ingenio. Eso quizá ocurra ulteriormente y cabría evaluar si es conveniente o no la declaratoria de Patrimonio Mundial de la UNESCO para el Charco del Ingenio. ¿Por qué? ¿Por qué crees Bueno, que sea aquí ahí conveniente entramos a un tema muy polémico, ¿no? Todo el mundo creyó que la declaratoria de Patrimonio Mundial de San Miguel iba a ser así como lo máximo, ¿no? La panacea, que eso automáticamente se iba a traducir en una prosperidad, en una mejora de la calidad de vida en San Miguel, etcétera, y no ha sido así. Al contrario, en mi opinión y en la opinión de varias gentes, que quizá esta herejía no me la perdonen muchos, pero la declaratoria de Patrimonio Mundial quizá habría que revisarla porque ha traído muchos inconvenientes a San Miguel. ¿Cómo cuáles? Pues ha venido dinero, lavado de dinero, han venido gentes muy codiciosas a querer hacer negocios en San Miguel, sobre todo tipo inmobiliario. Hemos visto la destrucción de los mantos acuíferos por esta ambición y esta codicia, ¿no? Acabar con el agua, que es el patrimonio, es el recurso por excelencia que nos da vida. Hemos visto que no se respetan las áreas naturales y que los fraccionamientos empiezan a proliferar por todos lados. Sí. O sea, es un tema muy polémico, pero habría que cuestionarse si realmente la Declaratoria de Patrimonio Mundial sirvió de algo en términos de mitigar la desigualdad social que hay en San Miguel, o si más bien la detonó, la aceleró. Yo pienso que la aceleró porque hoy en día San Miguel de Allende, el municipio de San Miguel de Allende es, y estos son estadísticas del IPLANEG estatal, es el municipio de Guanajuato con mayor desigualdad social y económica. Quiere decir que se ha generado una opulencia y ha venido gente a invertir y a crear nichos y emporios para gente muy rica, y al mismo tiempo se ha profundizado la pobreza y la marginalidad tanto de los barrios urbanos, del cinturón de miseria que se está haciendo en torno a San Miguel, como de las comunidades rurales que están prácticamente en el abandono. Entonces, esto es una situación que se tiene que revisar con mucha honestidad y evaluar si realmente esta Declaratoria de Patrimonio Mundial es esa panacea que creíamos que iba a significar para San Miguel, ¿no? Una mayor prosperidad. Estas cifras entonces tienen que ver a partir de la declaratoria en San Miguel de Allende como Patrimonio Mundial. No podría yo decirlo si corresponde exactamente a la declaratoria, ¿no? Puede que sea un proceso que ya venía dándose desde antes, ¿no? Pero que el ponerlo en el foco, ¿no? Y además con todas estas propagandas absurdas que se hicieron en la administración anterior, de que somos la más mejor del mundo, ¿no? O sea, es una mentira flagrante. O sea, tú no puedes construir la prosperidad o el desarrollo de una comunidad a base de la mentira, sino de cosas que no son, sino de los valores que sí son. Y los valores que sí son muchos en San Miguel, ¿no? Sí. Entonces se construyó toda esta imagen de la mejor ciudad del mundo, la más segura del mundo, todo eso con un fin de mercadotecnia, como eslogan. Se compró el eslogan a una revista americana, ¿no? Y entonces creyendo que con eso, entonces, ¿qué es lo que generó? La masificación del turismo en San Miguel. Y ahorita es lo que vivimos. ¿Quién puede caminar por el centro histórico un sábado, un domingo en San Miguel y disfrutarlo? Está muy difícil, ¿verdad? Sí, bueno, ya mucha gente que vive aquí en San Miguel no sale los fines de semana al centro porque es imposible, ¿no? Y mucha gente que venía a San Miguel o que quisiera venir a San Miguel y se encuentra con ese tráfico y esas masas de gente y ese ruido, pues dices, ya no tiene el encanto. Patrimonio Mundial en esas condiciones. ¿Cómo ves el desarrollo urbano que se ha generado de unos añitos para acá en San Miguel de Allende? Pues muy peligroso, porque precisamente ya está desbordando en términos de capacidad de carga, ¿no? Un turismo se tendría que diversificar a otras zonas del municipio, considerando los valores de otras zonas del municipio,
como puede ser el corredor del río Laja hacia Dolores Hidalgo, que tiene un potencial turístico enorme, como puede ser la ribera de la presa Ignacio Allende, Sí, como puede ser sí. los Picachos, si se respeta la naturaleza, si se respetan los ecosistemas. Todo se puede organizar bien si no hubiera esa ambición, esa avaricia, esa codicia enorme por hacer dinero en el corto plazo a partir de estos valores que se proyectan de San Miguel, ¿no? Entonces, desgraciadamente no ha existido hasta la fecha una planeación de San Miguel en función del bienestar y de la sustentabilidad de San Miguel como destino turístico, sino que estamos matando la gallina de los huevos de oro. Entonces, uno quisiera creer que con una nueva administración va a haber una nueva visión de lo que puede ser San Miguel, del desarrollo turístico de San Miguel y de otra índole, el desarrollo económico de San Miguel, pero pues no sabemos si eso va a ocurrir y no vemos señales de que ocurra. Todavía no, este gobierno que acaba de entrar no ha dado propuestas todavía ambientales. No, es muy pronto para saberlo, pero sí ha habido declaraciones y señales preocupantes, como por ejemplo la intención de instalar armadoras de automóviles en el municipio. Polígono. La creación del polígono industrial que fue con la administración anterior es una aberración total, porque está en un lugar donde toda el agua viene para San Miguel, donde se recargan los mantos acuíferos, una zona de inundación, y que obedece a los intereses económicos de fraccionadores industriales de Querétaro y otros de aquí que se pegaron al proyecto, ¿no? Pero que no están pensando en las consecuencias brutales que puede tener para el futuro de San Miguel, ¿no? Porque uno de los atractivos mayores de estas empresas es la impunidad ambiental, de que saben que en México se puede violar las normas ambientales, por ejemplo, no tratar el agua, ¿no?, contaminada, y no pasa nada, pagan una multita o no pasa nada, no les clausuran la empresa ni nada, ¿no? Y esa impunidad ambiental es un incentivo, un atractivo para la inversión. Y entonces están empezando a llegar a todo el norte de Guanajuato una serie de empresas maquiladoras en torno a la industria automotriz, pero nos preocupan los anuncios que se han hecho de que van a traer armadoras de automóviles a esa zona del municipio, cuando no hay esa capacidad de carga, ¿no? Y cuando el destino tal vez de desarrollo económico para el municipio no es la industria pesada. Tú estás dentro de una asociación. La asociación en la que participo más activamente se llama Va por San Miguel de Allende. Va por San Miguel de Allende. Es una asociación civil que nació desde las defensas, desde hace 10 años, cuando empezaron a hacer las primeras barbaridades en la zona urbana, pero que se ha interesado más y más no solo en el patrimonio histórico, cultural o monumental de San Miguel, sino también en el patrimonio natural, ¿no? La defensa de los mantos acuíferos. Estamos al borde del colapso del acuífero de la Independencia. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque debido al modelo agroindustrial de exportación que mandamos brócolis a Nueva York y eso, son grandes industrias, agroindustrias, ¿no?, de familias poderosas de Guanajuato, que han desarrollado enormemente una zona árida, semiárida, con gran necesidad de uso de agua, y entonces ha habido una extracción brutal del agua del acuífero, al punto en que hemos llegado ya a los mantos fósiles, o sea, a la profundidad de 350 metros, 400 metros. En ese momento ya no es el agua maravillosa que teníamos en San Miguel a flor, y que era un agua famosa en todo México por la calidad que tenía, sino que es un agua que ya toca mantos fósiles. Por lo tanto, al entrar en contacto con capas fósiles, donde hay minerales que son dañinos para la salud, son muy peligrosos, como el fluoruro, como el arsénico, como el manganeso y como el mercurio. Entonces, si se tocan esos, y también el sodio, que es sal, sí. Entonces se tocan esos mantos fósiles y entonces el agua que se empieza a extraer empieza a estar contaminada, no directamente por la acción humana, sino indirectamente por una perforación indebida, innecesaria, porque ya no hay agua más arriba, porque ya se la acabaron,
El 80% del agua se gasta en el riego de esta agroindustria, de estos cultivos, y que finalmente es agroexportadores y ni siquiera están produciendo comida para nosotros ni creando un mercado interno, ¿no? Claro, ¿y quién está regulando esto? ¿Quién da estos En teoría permisos? debería regularlo con agua, la Comisión Nacional del Agua y la Semarnat, pero ellos mismos están metidos en los negocios de los empresarios estos de la agroindustria, y además creen en ese modelo de crecimiento económico a rajatabla, ¿no? Y entonces, pero el problema es que se está contaminando el agua, ¿no? Entonces los agricultores cuando vean que ya el agua no les sirve, pues se cambian, ni siquiera alquilan Se van los para ranchos. otras tierras. Sí, alquilan los ranchos y entonces, pero las ciudades y los centros urbanos y el agua que usamos para el consumo humano ya está contaminada por estos minerales y empiezan a generar problemas en la salud de la gente graves. Y problemas que han sido hechos públicos por investigaciones serias de la UNAM, por otras investigaciones de otros centros de investigación, pero que no han, que el gobierno estatal, que sería el que primero que tendría que atender esta situación, o el gobierno federal, no lo atienden porque... ¿No les han respondido a ustedes? No, o sea, lo único que hacen, no hay políticas públicas. Por ejemplo, dicen, bueno, entonces hay que captar agua de lluvia porque en estas comunidades ya no se puede tomar el agua. Pues sí, pero dependemos de que llueva, de repente hay sequías largas, ¿no? No, pues que hay que hacer filtros, sí, pero son filtros carísimos porque estamos hablando de minerales fósiles. ¿Y quién los va a pagar? ¿El Estado? Y la otra solución, la única solución posible es dar racionalidad a la extracción del agua, controlar la perforación de pozos, detener la extracción salvaje, es extractivismo puro, del agua para fines que no son directamente beneficiosos para la población, y tratar de recuperar el acuífero, ¿no? No plantar, o sea, de cambiar los cultivos, porque son cultivos de tierras húmedas que estamos haciendo en semiárido. En fin, toda una serie de medidas, de políticas públicas que debería hacer el gobierno estatal, el gobierno federal, pero que no hacen. Y entonces toda su energía la dedican en ocultar el problema. Pero ¿cuánto tiempo pueden patear el bote? Este es un problema muy grave y que ameritaría una entrevista específica quizá de alguien y de expertos realmente en el tema, ¿no? Pero esto es lo que nosotros nos topamos, ¿no? Y este es uno de tantos problemas, el de los mantos acuíferos, porque está la contaminación también de las aguas superficiales, plantas de tratamiento que no sirven. La planta principal, San Miguel Viejo, ya está en el límite de su capacidad y solo tiene 10 años. Wow. Las otras plantas como el nigromante, la del Parque Landeta, no sirven, no funcionan. Y el agua sigue vertiéndose con grados de contaminación peligrosos para la salud humana. Estos son problemas muy graves y son prioritarios. El agua es lo número uno y debería ser la primera prioridad de un gobierno municipal, de un gobierno estatal, de un gobierno federal. Y nosotros vemos que no lo es, ¿no? Sino que es seguir creciendo, o sea, el mito del crecimiento económico ilimitado, sin pensar en los efectos en el medio ambiente, en los efectos en el cambio climático, que ahora es un tema de gran controversia mundial o de gran preocupación mundial, ¿no? No se están considerando, ¿no? O sea, hacer del estado de Guanajuato un Detroit de armadoras de automóviles, cuando los combustibles fósiles están ahora en el banquillo, ¿no? O sea, de que tienen que analizarse si realmente vamos a ir a energías renovables o si vamos a seguir quemando fósiles en el planeta, y no se cuestionan esas cosas, no se insertan en el movimiento mundial por un desarrollo sustentable, sino que siguen con los modelos antiguos de crecimiento ilimitado industrial, con todo en torno a la combustión de combustibles fósiles, ¿no? Gas shale, que viene de Estados Unidos, petróleo, sí, gasolina, etc. Bueno, el tema ambiental... Uf, es que es extensísimo, ¿no? A ver, cuéntanos, dinos en una palabra para ti qué es San Miguel. No sé si puedes decir. ¿Palabra? En una palabra, ¿qué es San Miguel? Qué preguntita. Ay, bueno. Un sueño, una promesa,
una gran posibilidad, ¿no? Qué bonito. Bueno, pues es que ya, hablando, tal vez retomando un poquito más el tema, ¿no? Ojalá que sí existiera un poquito más de conciencia dentro de la sociedad para poder de alguna forma, pues ir con el Estado, ¿no? Y pedir lo que corresponde a esta ciudad, ¿no? Y que el crecimiento sea de una forma más inteligente, con más conciencia. ¿Crees que ahorita en San Miguel de Allende los habitantes de aquí están creando más conciencia? Mira, hay signos que pueden ser alentadores porque hay sectores de jóvenes que tienen más conciencia, ¿no? Sin embargo, esto va a contrapelo de un proceso de deseducación de la sociedad. O sea, la educación pública en México y en el estado de Guanajuato no es la excepción, es de las más pobres de América Latina. O sea, se invierte muy poco dinero en la educación pública. Otro tema importantísimo. Hay un embate brutal ahorita contra todo lo que tenga que ver con educación pública y lo puedes traducir en ataques al magisterio, reforma educativa, Ayotzinapa. Velo hay muchas ventanas por las que puedes asomarte a ver esa situación. Y no hay una mejora de la educación en México. Entonces muchas capas de la sociedad, los más jóvenes, están completamente ajenos ya a un proceso educativo, ¿no? El número de ninis, o sea, que ni estudian ni trabajan en San Miguel de Allende, sobre todo en los barrios que circundan al centro histórico, es enorme y está creciendo más y más, ¿no? ¿Qué futuro tienen? ¿Qué perspectivas tienes cuando el capital humano, lo más importante, ni siquiera tiene acceso ya a una educación elemental, ¿no? Sí, está fuerte. O sea, es educación. Ahora, ¿para ti qué es el arte? Bueno. Yo sé que tocas por ahí también algún instrumento. Sí. ¿Qué es el arte para ti en este crecimiento también? Bueno, en términos de la educación sería una parte fundamental de la educación, porque no nomás puede uno pensar en una educación técnica, robotizada, ¿no? Dice, te vamos a educar para que trabajes en una maquiladora que hace tapones de gasolina. Y fuera de eso no sabes nada, ¿no? Eso es como la película de Chaplin, ¿no? De los tiempos modernos, ¿no? La robotización del trabajo humano, ¿no? Sí. El arte te da la posibilidad de un desarrollo más equilibrado, espiritual y técnico, puede ser, ¿no? Es muy importante que en la educación se incluya la educación artística, ¿no? Sí, bueno, yo también sé que estás involucrado en un centro cultural muy importante aquí en San Miguel de Allende que se llama El Sindicato. Sí. Cuéntanos un poquito acerca de este proyecto que ya lleva varios años, ya lleva, ¿no? 20 años, sí. Sí. Sí, bueno, fue una oportunidad de oro que quedó un auditorio que pertenecía al Sindicato de Trabajadores de la Fábrica de la Aurora, que cuando cerró la Fábrica de la Aurora, obviamente cerró el sindicato, y este espacio, pues una asociación civil lo tomó para hacer un centro cultural independiente, alternativo. Esto es lo interesante, no es la Casa de la Cultura de San Miguel de Allende. Es un proyecto independiente y esa libertad y esa independencia le ha dado la riqueza enorme a sus actividades culturales, que son talleres para niños, para jóvenes, y también un foro donde se presentan espectáculos de gran calidad, accesibles al público, de bajos recursos. O sea, su vocación del sindicato es acercarse a todo este mundo de jóvenes que no tienen acceso a la cultura y que ni siquiera tienen interés en la cultura porque la consideran algo ajeno a su mundo. Lo que quiere ser el sindicato es un puente entre estas expresiones culturales bellísimas que hay, que llegan a nuestro municipio, que pueden llegar, y ese público que jamás tiene acceso a esa cultura. No se trata nada más de darle cultura a gentes que ya tienen cultura, claro, que son las poblaciones flotantes de San Miguel, ¿no? Sino a todo ese sector de la población de San Miguel que no tiene casi acceso a esa cultura, ¿no? Más allá de los bailes folclóricos y cosas así. Claro. Entonces, en el sindicato hemos hecho ese esfuerzo muy difícil, ha sido muy difícil, y últimamente ya estamos encontrando las técnicas, las rutas, las fórmulas para poder acercarse a los barrios, ¿no? Y en vez de quererles imponer formas de la cultura, de las bellas artes que para ellos son ajenas, buscamos sus formas de expresión cultural, como puede ser el rap,
que es un género que en esta zona de México ha aprendido muy fuertemente, y la poesía urbana, ¿no? que te asombra que en estos barrios como la Colonia Allende, la San Rafael, la Olimpo, haya de repente unos poetas y unos músicos de rap extraordinarios. Qué maravilla. Entonces nosotros tenemos que aprender también de sus formas de expresión cultural, y el sindicato que sea el puente que sirva para toda la sociedad, para que fluya toda esta riqueza artística, pero tiene que ser de abajo para arriba y de abajo para... O sea, no puede reforzar un proyecto cultural la segregación brutal socioeconómica y cultural que hay en San Miguel de Allende. ¿Y qué opinas acerca de esta multiculturalidad que hay en San Miguel de Allende? O sea, está bien que la haya, porque pues obviamente la presencia de esta población de extranjeros que ocurre desde hace 70 años ya, desde que José Mojica y Cosío del Pomar abrieron San Miguel como un destino para estudiantes de arte y todo, hasta las últimas formas que hemos visto de residentes extranjeros en San Miguel. Bueno, ya es parte de la historia de San Miguel, son 70 años de la historia de San Miguel, con esta gran presencia de extranjeros, que ha sido muy buena en términos porque muchos de ellos se han dedicado a la filantropía, han creado asociaciones civiles, organizaciones de ayuda asistenciales a niños, a viejos, a gente con necesidades, han apoyado proyectos de conservación ambiental o culturales como la biblioteca pública. Es innegable la enorme aportación de la comunidad extranjera a San Miguel, que no ha cesado en 70 años. También hay otros que nomás vienen a hacer negocios, ¿no? O a divertirse o a retirarse y que no se involucran con la sociedad. Está bien, en San Miguel siempre son bienvenidos, ¿no? Pero esta multiculturalidad, ojalá que sus efectos también permearan a las capas más bajas de la sociedad. Y no es así. Lo que estamos viendo es un proceso como de segregación y de atrincheramiento de los sectores, ¿no? Antes yo me acuerdo cuando yo era más chavo que se revolvían extranjeros, mexicanos, fuereños, sanmiguelenses, todo, ¿no? Era una comunidad de mucho intercambio. Pues, ¿cuántos matrimonios mixtos no hubo con extranjeros, ¿no? Ahora ya no son tan comunes. Sí, ahorita ya están ya como no, más... ya todo está segregado, sí. todo fragmentado, ¿no? Y eso no es una buena señal. La segregación no es una buena señal en una sociedad porque tarde o temprano conduce a la confrontación, ¿no? Entonces nosotros pensamos que lo que tenemos que hacer es tender puentes por todos lados en la sociedad, entre los distintos sectores y clases sociales y todo. El charco del Ingenio tiende puentes todo el tiempo, ahí todo el mundo entra, ¿no? No importa su origen social, no importa su procedencia, no importa nada. El sindicato pretende también ser un puente en la sociedad entre los distintos sectores. Es muy difícil, porque la tendencia que vemos actualmente es a la segregación. Cada uno en su burbujita, ¿no? Sí, de repente. Y lo grave es que esto se traduzca también ya en la vida del centro histórico o en San Miguel, ¿no? En que empiece a haber segregación ya por parte de las autoridades, ¿no? O sea que ya lo empezamos a ver, ¿no? El centro histórico, con toda esta historia de las bodas y las telenovelas de Televisa y TV Azteca que vienen acá, con eventos que quieren hacer como exclusivos, elitistas, etcétera, pues lo que está generando es un centro de opulencia que excluye a la gente de los barrios y las comunidades, y eso no está bien, ¿no? Eso es peligroso porque entonces empezamos a ver cosas que nunca habíamos visto, como que haya una gran impunidad, una gran inmunidad, o sea, a todos los jóvenes que vienen a lo mejor nada más a emborracharse de familias ricas los fines de semana, que vienen a las bodas o al puro reventón aquí, y que a ellos hay una permisividad. Hasta se les cuida. Se les cuida, las policías que están en el centro histórico están cuidando a esos muchachos, ¿no? Y están a lo mejor borrachos, en riñas, bebiendo en la vía pública, y no les hacen nada. En cambio vienen grupos de jóvenes que vienen medio cholos, medio tatuadones, pelones, acá feos, de los barrios de los alrededores de San Miguel, y la policía sobre ellos. Y empieza a haber algo horrible
que es como un apartheid. Discriminación. Tremenda, ¿no? Empieza a haber una discriminación en la que no son bien vistos en el centro histórico porque pues es un lugar para otra gente, ¿no? Eso es intolerable, ¿no? Y si vamos caminando hacia una sociedad así, es en la puerta de la confrontación y es imposible evitar la inseguridad y la delincuencia con un modelo de desarrollo social de esa naturaleza. De eso estoy convencido. Claro. ¿No? Y ojalá que esta nueva administración y las subsecuentes entiendan esto y que la única manera de enfrentar el problema de la inseguridad y la delincuencia en San Miguel es la integración social y no la represión. Y mucho menos a esos sectores de jóvenes que porque no quieren... No tienen acceso pero también, ¿qué ¿no? va a pasar? ¿Que el centro histórico ya no van a poder venir? ¿A qué vienen además? Si no pueden comprar nada, no pueden entrar a un bar, no pueden consumir, no tienen capacidad económica. Eso es muy peligroso. Y eso es para mí uno de los elementos más nocivos y más peligrosos de lo que está ocurriendo en San Miguel, ¿no? Esta discriminación. Sí, está muy fuerte. Ojalá las autoridades tomen en cuenta esto para... Que haya la para lucidez, que haya la visión. Y bueno, César, pues algo más que quisieras agregar acerca de todos estos temas maravillosos. Bueno, que a pesar de estas críticas y de estos diagnósticos que pueden parecer terribles, soy optimista. Eso. ¿No? Porque creo que todos estos problemas que estamos empezando a vivir o viviendo en San Miguel ya de plano, de cuajo, tienen solución. Y es que además tú eres un gran activista, ¿no? Yo la verdad es que sí te veo a ti y vámonos a la junta de por allá y vamos a ver qué está sucediendo allá. Creo que es importante poder participar, Hay ¿no? mucha gente y hay muchos jóvenes que claro, ya lo están haciendo. Eso es muy bueno. Entonces lo importante es que no haya apatía, que no haya indiferencia. Exacto. Y que sí es posible cambiar las cosas, sí es posible dar racionalidad al desarrollo de San Miguel, hacer un San Miguel posible y sustentable, tanto en términos ambientales, con el área natural protegida de Picachos y toda esa zona, no se puede negar, ¿no? La protección de los ecosistemas, como en términos sociales, que se busque, sí, económicos, se busque una mayor distribución de la riqueza, que no se favorezca a ciertos sectores en detrimento de otros, ¿no? Y que se considere a los jóvenes como el gran tesoro y capital humano que tenemos para San Miguel de Allende, sin exclusiones, ¿no? Y para eso soy optimista en el sentido de que creo que sí se puede, pero que solamente se va a poder si la sociedad civil se lo exige al poder. Si no, la tendencia natural del poder es aliarse con los poderosos económicamente, con los gentes que vienen a hacer negocios. Lamentablemente es la tendencia que hemos visto todo el tiempo y entonces es solamente la presión de la sociedad la que puede llevar a un cambio y que ese cambio redunde en una mayor felicidad, una mayor prosperidad, una mayor equilibrio, armonía para San Miguel de Allende en los años que vienen, ¿no? Pues muchísimas gracias, César, por tu tiempo, por esta entrevista. Y nosotros nos vemos pronto con Ándale Productora en otra entrevista más. Gracias.